de la película. Es decir, que Longlegs, pues bueno, fue estrenada en Estados Unidos por Neon el 12 de julio de 2024, como hemos dicho, ¿no? Recibiendo reseñas bastante positivas para los críticos, ¿no? O sea que realmente pues está bastante bien, ¿no? Que haya tenido esas críticas positivas, ¿no? Estoy viendo ahí que no, que en noviembre de 2022 no se informó de que Oz Perkins, el hijo de Anthony Perkins, dirigiría a partir de un guión que él mismo escribió, ¿no? Pues esta película. Firmó, ¿no? Fichó a Nicolas Cage, ¿no? Para que estuviese en la película y tal. Y bueno, luego se agregaron Micah Monroe y tal, ¿no? Alicia Witt y Blair Underwood, ¿no? Se unieron, ¿no? Pero tal, ¿no? Comentar que la fotografía principal pues se hizo en Vancouver, Columbia, ¿no? Y tal. Y poco más se puede decir aquí, la verdad que tampoco hay muchos detalles de la película, ¿no? Poco tema tenemos por aquí, la verdad. Sí que es verdad que tengo aquí una serie de datos curiosos de la película, vamos a leer, ¿no? Y luego daremos algún detalle también de una especie de entrevista, ¿no? Donde daba algún detallito el director Perkins, ¿no? De dónde salía el personaje de Longlegs y demás. Hay curiosidades bastante interesantes, ¿no? Fuera de lo que es la producción, ¿no, señores? Así que vamos a dar aquí 15 datos curiosos que he encontrado por aquí por la red, ¿no? Un poco... Vale, mira, estoy viendo aquí otro detalle también curioso, ¿no? Que en Longlegs recaudó 22,4 millones durante su primer fin de semana, ¿no? O sea, el más alto para una película de terror en 2024. O sea, dato ya muy interesante, señores, muy interesante. El director de Longlegs, Oz Perkins, como hemos comentado, es hijo del actor Anthony Perkins, que interpretó a Norman Bates en las películas de Psicosis de Alfred Hitchcock, ¿no? Para ser algún despistado por ahí, para que lo tenga en cuenta. Aquí también otro detalle, ¿no? Que Oz también ha actuado, interpretó a David el Tonto en Legally Blonde. O sea que para que también tiene una cara, la imagen que estoy viendo aquí tiene una cara de tonto, la verdad. O sea, yo ahora mismo no sé en qué película será esta, la de Legally Blonde, ¿no? Será una rubia muy legal o algo de eso igual, y será eso, ¿no? Una rubia muy legal. Sí he visto por ahí que salía en... Vamos a ver por aquí, será una rubia muy legal, sí, una rubia muy legal del 2001, vale, exactamente, vale. Vale, perfecto, pues será eso, ¿no? Una rubia muy legal, ¿no? Y tiene una cara de atontado, la verdad, en esa imagen que he visto, muy curiosa. Una rubia muy legal es una película que sí que he visto alguna vez algún trozo y tal, pero entera no la he visto nunca, ¿no? Longlegs está ambientada en los años 90 porque esa fue una época, pues para Oz, ¿no? O sea, los años 90 fueron una época para él, ¿no? Que la que más o menos ¿cómo lo podríamos decir, no? Se fue haciendo él como persona, ¿no? Y le marcó mucho, ¿no? Los 90. Entonces, bueno, cuenta que estaba graduado en la escuela de secundaria y, bueno, como estaban en ese momento además estrenando grandes películas y tal, y que además su padre murió, ¿no? O sea, que ese año para él fue un año que le marcó, donde sucedieron muchas cosas. Sobre todo en él estaba tomándose forma un poco su personalidad, su forma de hacer las cosas y ese gusto por el cine, y al final de ahí salieron pues cosas que le han influido, ¿no? Para sus películas, ¿no? En concreto para esta, ¿no? O sea, que es una curiosidad interesante, ¿no? La película estaba ambientada inicialmente en 1992, pero se adelantó un año porque Oz no quería que las fotografías presidenciales fueran de George W. Bush. Es verdad, es cierto. Cierto que al principio de la película o al inicio así aparece una imagen del el tipo este del FBI, ¿no? Y es cierto que aparece la foto de Clinton, ¿no? Es curioso, ¿no? O sea que bueno, que se dio cuenta, ¿no? De que si fuera 1992 todas las fotografías presidenciales serían de George Bush, así que le adelantó un año para que al menos fuera Bill Clinton, ¿no? No es que sea mejor, dijo, pues son la misma basura, ¿no? Bill Clinton, Bush, Obama, Trump, Harris, Kamala Harris, son toda la misma basura, ¿no? O sea, que uno que otro de verdad que da lo mismo, ¿no? Son el mismo perro con distinto collar, eso no hay ninguna duda, ¿no? Pero bueno, dato curioso, no sé. Me imagino el porqué, el motivo, ¿no? La tontería esa de republicanos o demócratas, esa tontería que hay en Estados Unidos, ¿no? Que
para vender la película, o sea, seguro además. Nicolas Cage interpreta a Longlegs, Piernas Largas, y dijo que se inspiró en su madre, ¿no? Que vivió con enfermedades como esquizofrenia, depresión severa durante toda su vida, hasta que murió en 2021, ¿no? Que era el papel, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque es verdad que, pues joder, pues la madre, la pobre madre, si tenía esa cara que tenía un poco, aunque fuese mínimamente la cara que tiene aquí Nicolas Cage en la película, hostias, es espeluznante, ¿no? Pobre mujer, ¿no? La verdad que esquizofrenia, depresión severa, o sea, esa madre la verdad que la habrá pasado mal, ¿no? Y vamos a hablar claro, ¿no? O sea, ya no solamente cuando tienes una familia tan cercana como una madre, un hijo, un hermano, tal, que tiene esquizofrenia y sobre todo depresión, al final esa mujer lo está pasando mal, ¿no? Pero la gente de su alrededor es algo muy jodido también, ¿no? Para la gente alrededor, entonces pobre mujer, ¿no? Esperemos que ya en la otra vida pues haya podido descansar, ¿no? Pero vaya duro, ¿no, señores? Vaya duro, ¿no? Son las voces, no es realmente él. Ha sido secuestrado por otra cosa, explicó The Hollywood Reporter. A menudo he pensado que fue lo que pasó a mi madre. Si soy bueno en esta película es por mi madre. Eso también me dio un poco de empatía por el personaje, por muy loca que sea su situación y lo que esté haciendo con estas efigies. O sea, que es curioso, ¿no? Sí que es verdad que luego comentó un poco también de dónde sacó el personaje y tal, que lo tenía un poco ahí en reposo, tal, ¿no? Andaba cosechando ideas, ¿no? Bueno, ya lo comentaré, me imagino que saldrá por aquí en curiosidades, si no lo comentaré, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Que al final, no sé si tenía la madre de este hombre, aunque sea una mínima parte del comportamiento que tiene aquí Longlegs, ¿no? Piernas largas. Es curioso, ¿no? Pero vaya, al final es duro, la verdad, es duro eso. Es duro, ¿no? Una madre así. Micah Monroe, que interpreta a Lee Harker, ni siquiera conoció a Nicolas Cage antes de que comenzara el rodaje, curioso. Oz quería mantenerlos separados hasta que sus personajes se encontraran cara a cara al final de la película. No me mostraron ninguna foto de cómo lucía como Piernas Largas, como Longlegs, le dijo a Seth Meyers. No fue hasta que me llevaron a la puerta de interrogatorio. El director gritó ¡acción! Y entré en la habitación y ahí estaba Nick Cage. Quiero decir, fue una locura, o sea, es curioso, ¿no? Porque tiene que imponer, ¿no? O sea, es que realmente si no has visto a Nicolas Cage, ¿no? Y no sabes cómo está caracterizado, verla así, ¿no? En esa escena del interrogatorio, ese careto que tiene. Es cierto que tiene esa cara chunga, ¿no? Me da más rollo de joven, con menos arrugas. Yo creo que da más rollo de joven, ¿no? Pero ahí verle así, aunque esté ya de un poquito menos de mal rollo, ¿no? Ya de pureta. Pero tiene que impresionar ver a Nicolas Cage. Es más, a Nicolas Cage, si no te dicen que es Nicolas Cage y no habla la boca y no le reconoces la voz, no sabes ni que es él. Está muy bien caracterizado. Da muy mal rollo, la verdad. Da muy... Eso también, ¿no? O sea, es una otra curiosidad. Hay una escena al principio de la película en la que se puede ver a Piernas Largas merodeando en la casa de Lee. Sin embargo, en ese momento no era Nicolas Cage quien interpretaba el papel, sino su doble. O sea que muy, muy curioso también, ¿no? Son de esas curiosidades que al final, pues bueno, es curioso, ¿no? Comentar también, ¿no? Que comenta aquí... Fue una actuación profundamente personal para mí porque crecí tratando de lidiar con lo que ella estaba pasando. Ella hablaba en términos que eran como poesía, no sabía qué otra manera de escribirlo. Traté de poner eso en el personaje de Longlegs porque es realmente una entidad trágica. Está a merced de estas voces que le hablan y lo obligan a hacer estas cosas. No se refiere un poco a del rollo de su madre, ¿no? Un poco la actuación que le metió a Longlegs, ¿no? Durante su primer encuentro, Micah tenía un pequeño micrófono pegado al pecho que podía captar los latidos de su corazón. Según la productora de la película Neon, el ritmo cardíaco de Micah alcanzó los 170 latidos por minuto cuando finalmente conoció a Nicolas Cage en su forma completa de Longlegs. Su frecuencia cardíaca en reposo es de 76, o sea que una burrada, ¿no? O sea que se puso nerviosa, ¿no? Realmente, ¿no? Comentaba ella, ¿no? Estaba en estado de pánico, a punto de sufrir un ataque de pánico, y pudieron captar los latidos de mi corazón. Dijo en una entrevista, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? La creación del personaje de Longlegs requirió de mucha colaboración entre Nicolas Cage y Oz Perkins, ¿no? Nicolas comenzó a prepararse para el papel alrededor de la Navidad del 2022. Nicolas dijo que Oz incluso le llamó a las 4:30 de la mañana del día de Navidad de hace 2 años para obtener fragmentos de Nicolas ensayando el diálogo. O sea, que parece ser que tuvieron ahí una especie de bueno... que estuvieron Nicolas muy metido en el personaje y que Oz ahí muy, muy detrás, ¿no? A ver que si conseguían temas, ¿no? Comentaba aquí, ¿no? Nicolas, ¿no? Comenzó a memorizar mi diálogo e intentar encontrar una manera de hacerlo, dijo Nicolas.
Lo repasé una y otra vez. Cuando llegué a Canadá, estaba filmando ensayos en mi teléfono celular y tratando de encontrar los movimientos, los ritmos y las melodías del personaje de Longlegs. De modo que cuando llegué al set, estaba tan afinado que era casi como interpretar una canción o un fragmento de música. Oz comparó el trabajo de Nicolas Cage en este sentido con el de un estudiante que le muestra su tarea al maestro. Él hace su tarea y me la trae al frente del aula y yo la reviso. Y si algo se ve bien, digo que sí. Y si algo es un poco exagerado, lo devuelvo, explicó a The Hollywood Reporter. Simplemente lo estoy seleccionando, no lo estoy diciendo qué hacer. No lo estoy diciendo qué hacer, perdón. O sea, qué curioso, ¿no? Otro detalle, ¿no? Al crear la apariencia física de Longlegs se trató de encontrar este look muy andrógeno, es curioso, ¿no? De él, ella, de glam rock, o sea, es totalmente cierto eso, ¿eh? Nicolas le dijo en una entrevista, eso era importante para mí, para que no se pareciera en nada. A mí eso me resultó liberador, y es cierto, digo, si no te dicen que es Nicolas Cage y no abre la boca, no lo reconoces. Eso era importante para mí, para que no se pareciera en nada a mí, y eso me resultó liberador, para poder hablar de esta manera y moverme de esta manera y hablar de estas cosas muy oscuras. Quería que el personaje fuera casi como un profeta andrógino, al estilo de la película Julieta de los Espíritus de Fellini. Bueno, aquí comenta también que Oz dijo que para la voz hablamos sobre que era lo opuesto a ser agresivo. ¿Había algún aspecto femenino que fuera interesante? La actuación la clava, ¿no? Sobre todo cuando le vemos ahí en el coche y tal. Es cierto que hay veces que parece una vieja, ¿no? Literalmente, o sea, cuando le ves así un poco de medio lado y tal, sobre todo la escena esta del coche, Nicolás parece una vieja, ¿no? O sea, así de claro hay que decirlo. La apariencia pálida de Longlegs se inspiró en Bob Dylan. El maquillaje pálido es Bob Dylan, dijo Oz en una entrevista, ¿no? Bob Dylan es mi dios, así que siempre estoy buscando formas de usar el material de Bob. Y ese maquillaje blanco que usa en la gira de Rolling Thunders Rebu es una especie de cosa extraña y performativa, ¿no? O sea que es curioso, ¿no? Es como estoy aquí para actuar para ti y me pongo este maquillaje blanco. Así soy más visible para ti de alguna manera, pero al mismo tiempo también soy más invisible, lo cual me parece fascinante. Agregó Nicolas Cage, ¿no? Es curioso, ¿no? La verdad que... Longlegs también debía lucir como si hubiera pasado por varias cirugías plásticas fallidas. Es curioso, tiene la cara hecha polvo, ¿eh? O sea, es que da miedo, da miedo, la verdad. Lo que realmente le gusta es que está tratando de embellecerse para el diablo, explicó el maquillador de efectos especiales Harlow McFarlane. O sea, aquí ya sabemos quién está un poquito detrás del maquillaje de efectos especiales. Está enamorado del diablo y está tratando de impresionarlo, por lo que se ha sometido a todas estas cirugías plásticas fallidas para verse lo más lindo posible para el diablo. Todo lo que hace está por fuerza maligna a la que está tratando de impresionar. O sea, puedes imaginarte que es el trabajo de un médico de mala calidad en un centro comercial en algún lugar, agregó Harlow. Para lograr el aspecto perfecto, Harlow trabajó con Oz y Nicholas para hacer que Longlegs pareciera que se había aplicado demasiado relleno y tenía cicatrices excesivas. Es que mola, es que de verdad que la caracterización mola, ¿eh? O sea, la caracterización está brutal y la actuación de Nicolas Cage acompaña muchísimo. O sea, se juntan las dos cosas y hace una actuación perfecta, la verdad. Oz también quería que Longlegs se sintiera mal por su trabajo para el diablo. Le dijo a Deadline, a veces es realmente demasiado, y él piensa, he perdido el color de mi cabello y me arruiné con la cirugía plástica y estoy muy triste y solo estoy tratando de ser amable con esta niña en una ferretería y ella piensa que soy un maldito pervertido porque soy un pervertido y soy asqueroso y estoy solo y estoy triste y soy el monstruo, pero también estoy solo y triste. La adolescente que trabaja en la ferretería es la hija de Oz, Bea, o sea que curioso también, mira, otro detalle interesante, ¿no? La chica está la que ve en la ferretería y le empieza a hablar aquí Longlegs y es el pervertido de la otra vez, papá y tal, ¿no? Y se va a Longlegs y luego la escena en la que le vemos ya pues en su camioneta pues actuando de manera brillante, ¿no? Longlegs se inspiró en parte en El silencio de los corderos. Es cierto, ¿no? Que tiene ese aura, esa similitud, ¿no? Oz explicó que sentía que las similitudes con El silencio de los corderos ayudaría a que la gente fuera al cine a ver la película. Cuando me senté a escribir la película, la pregunta que tenía en mente era ¿cuál es la invitación que puedo hacer al público desde el principio para que la gente suba a la montaña rusa? ¿Qué les permitiría acceder al mundo, no querer entrar en la película? O sea que está claro, ¿no? Que al final tiene ese aura, ¿no?
Silencio de los Corderos, Seven, un poco ese rollo, ¿no? Y luego pues aderezado con Nicolas Cage, que la gente pues quería verle a ver cómo aparecía y cuál era su actuación, pues una serie de ingredientes que te llamaban a ver la película. El Silencio de los Corderos es como el billete de entrada, te permite entrar. También hice una trampa, ¿no? Comenta él, ¿no? La utilicé como una plataforma, como una forma de ablandar o enternecer a la audiencia para decir, ¿sabes? Es esto, ¿te acuerdas de esto? Y luego, por supuesto, di un giro brusco para que no fueras un absoluto. Ya lo comentaremos porque para mí da un giro demasiado brusco y sobre todo es eso, ¿no? Para que no le digan, no, que esto es una copia total de Silencio de los Corderos o de Seven o lo que sea, ¿no? Eso es algo que se nota yo creo que bastante. El tema de ese giro total, que es cierto que si no hubiese ese giro y si hubiese parecido más el final al Silencio de los Corderos, pues hubiesen dicho que es una copia, un plagio y tal, y con ese giro pues no se dice tal cosa, pero para mí el giro ya lo comentaremos un poquito más adelante, ¿no? Yo también comentó que escuchaba la música de T-Rex mientras escribía el guión. Como escritor que está esencialmente solo, me presentó todos los días frente a la computadora solo. No hay nadie que me ayude y a veces puede ser bastante miserable. En mi opinión, debo estar abierto a lo que haya más allá para ayudar. Ángeles, como quieras llamarlo. Empecé a escuchar T-Rex mientras escribía y era como si el universo, o la fuente, o la musa, o como quieras llamarlo, dijera, creo que es T-Rex. T-Rex simplemente se volvió correcto. El humor se volvió correcto, el lenguaje se volvió correcto, la apariencia se volvió correcta, la afectación se volvió correcta y simplemente encajó, comenta él, ¿no? Maika dijo que filmar una película como esta la afectó mentalmente, por lo que para descomprimirse decía que veía comedias románticas como cuando Harry conoció a Sally, tienes un email y 10 cosas que odio de ti. Y bueno, descubrió las formas más fáciles para ella, para acceder a esa oscuridad y luego salir de ella, ¿no? O sea, que jugó un poquito con ese tema y se metió en el papel, ¿no? Por lo que está comentando aquí ella, ¿no? Porque eso comenta ella, ¿no? Bueno, comentar aquí, no lo ha dicho aquí, yo pensaba que lo comentaba en esta serie de curiosidades, pero sí que es verdad que he leído, ¿no? Que decía Perkins que, bueno, que él pues había hecho varios guiones y como nadie se los cogía, pues tenía un montón de ideas en mente y que el personaje de Loveless era un personaje que tenía ya de guiones anteriores y que no había encontrado hasta el momento de cómo encajarlo, ¿no? En alguna de sus películas anteriores. Dijo que bueno, mira, tengo aquí un personaje cojonudo como es Loveless y tal, no tengo a Nicolas Cage y bueno, vamos a meter en esta película, ¿no? Y luego ya pues lo fue encajando, ¿no? Un poco con, no voy a decir con calzador, pero bueno, lo encajó en la película, le dio el aura adecuada y tal, pero era un personaje que ya tenía creado con anterioridad, o sea, no era un personaje creado solo para esta película, sino es como, bueno, yo tengo creados aquí una docena de personajes, oye, y tengo este que me mola mucho, que no lo he podido meter, oye, vamos a meterlo en esta película, y bueno, encaja perfectamente, porque ya digo, al final es lo que te vende la película, ¿no? Nicolas Cage y su actuación, ¿no? O sea, que eso es un tema muy, muy curioso, ¿no? Ya digo, porque comentaba así un poco, ¿no? Así lo quería decir un poco por encima, como que ya digo, que tenía un montón de guiones y demás y tal, pero que no, nadie se los cogía, ¿no? Y tal, ¿no? O sea, yo creo que al final le ha costado a este hombre porque había estado poco por la crítica, pues no la había acompañado y tal, hasta esta película, y aquí esta película sí que es verdad que tiene buena puntuación, la crítica la ha cogido bien, pero anteriormente no tenía buena referencia, ¿no? Entonces eso me parece que es una pena, ¿no? Pero bueno, como dice aquí, ¿no? Para encontrar aquí ¿no? Se construyó, vale. Le preguntaban aquí, ¿no? ¿De dónde surgió el personaje Loveless? ¿Lo tenías en mente y creaste la película en torno a él? ¿O estabas haciendo una historia de misterio y luego creaste este villano? Y comenta aquí un poquito, vamos a comentar un poco por encima, ¿no? Se construyó en torno al personaje de Loveless, que era un personaje que había intentado encajar en otros proyectos en los que había trabajado. Cuando estás escribiendo todo el tiempo y generando especificaciones y nadie te paga o no tienes ningún material de origen, estás inventando mierda todo el tiempo. Terminas con un universo de cosas que se arremolinan a tu alrededor, trata de sacarlas y de meterlas. Piernas largas era una entidad, está desaliñado. Es un payaso de cumpleaños, es un tirititero, trata con animales de peluche. Son pequeños pianos, empiezas a preguntarte sobre esta persona que viene a tu hijo en su cumpleaños, estás en otra habitación y no sabes que está interactuando y eso es muy raro, ¿no? Entonces, como dice, ¿no? Que le metió un poquito por el tema, ¿no? Comenta aquí la palabra Loveless en sí misma es muy espeluznante, pero no sabemos por qué se llama así, de dónde salió ese nombre. Y comenta que a los escritores pues nos gustan las palabras, nos gusta cómo suenan, se ven, se forman y se sienten ciertas palabras, ¿no? O sea que
que dice que bueno, que tiene un aire a paparda y a bicho raro, pero que también da la sensación de que es de los años 70, casi como una canción de Led Zeppelin o algo así de ese estilo, ¿no? O sea que también le preguntaba también sobre las muñecas y tal, y el tío, la verdad que el director Noz Perkins, la verdad que un poco como que siempre pasaba la pelota, ¿no? Le hacían preguntas, ¿no? Porque le pregunta también sobre las muñecas y tal, y un poco que decía como que bueno, que él lo dejaba un poco a gusto del espectador, ¿no? Que el espectador pensase lo que quisiera, y de alguna manera es como decirte, oye, mira, no te puedo responder qué hacen las muñecas o cómo funcionan, porque eso es algo que es para el espectador, ¿no? Yo creo que es un poco también el tío, pues se ahorra de explicarlo, ¿no? O sea, es una manera de decir, no, tal, y a gusto del espectador y tal, pero es una manera de decir, oye, mira, yo tengo aquí una idea cojonuda y tampoco tengo por qué elaborarla, ¿no? Muchas veces es mejor también el tema de dejarle al espectador, ¿no? O que se espera que sea inteligente, pues un poco que él deduzca cómo puede funcionar y también es tampoco te tienen que dar todo mascado, ¿no? Y en este caso, pues cada vez que hacen alguna pregunta así un poco de cómo funciona el tema de las muñecas o logles un poquito más en detalle, pues sí, un poco como que no quiere comentar el tema, ¿no? Y luego también un poco el tema de dice que no quiere meterse con el tema de la religión y tal, o sea, aquí este tío la verdad que no se ha mojado nada, ¿no? En ese aspecto no se quiere mojar en temas polémicos, y luego es cierto que también, pues bueno, como hay en Estados Unidos parece que para el tema del cine, pues siempre mejor estar con cierto digamos tendencia política, ¿no? Que son las dos iguales porque la gente sea imbécil y no se dé cuenta, son las dos iguales, pero sí es verdad que, por ejemplo, está peor visto que digas soy de no sé quién o de no sé cuál, ¿no? Y por eso también lo de Clinton yo creo que también va por ese lado, ¿no? Pero bueno,